estuvo en San Andrés, y esto me llama la atención porque fue una convención sobre ciencia y tecnología en San Andrés. Tú te preguntarás, wow, Petro habló de ciencia y tecnología y de los grandes planes de sus ministerios para llevarnos al siglo XXI, pero no. A lo que se dedicó fue a corrección política, se dedicó fue a política identitaria. Te quería mostrar esto, Hanna, porque Hanna y yo tenemos una pequeña discrepancia entre qué tan inveterados están las ideas del wokismo o del postmarxismo en la sociedad colombiana. Yo le decía que yo creo que ya esas ideas están en el gobierno, se han tomado el gobierno. Quiero mostrarles, para sustentar ese punto, la intervención muy corto de la ministra de Ciencia y Tecnología. Esta es la ministra de Ciencia y Tecnología, que su experticia es en igualdad racial y en antropología, pero es la ministra de Ciencias. Aquí va. Más de economía y sociedad. La ciencia y la política deben ser parte de una misma interseccionalidad, porque las tomas de decisiones deben ser con base en la evidencia. Una evidencia no solamente desde el positivismo científico, también desde la articulación de saberes históricos que han construido nuestros pueblos indígenas y afrodescendientes, saberes que les han permitido crear innovaciones comunitarias y tecnológicas para hacer frente a siglos de violencias estructurales. De esta manera, CILAC es un escenario de articulación para la región, para la implementación de políticas públicas y demás herramientas que nos permitan seguir avanzando en el desarrollo científico y tecnológico. Esta versión del Foro CILAC tiene como lema Ciencia que dialoga, convocando al diálogo intercientífico que se enmarca en un paradigma que tiene su propia epistemología en la interculturalidad del saber y la interculturalidad del poder. Ok. O sea, pero tuviste las caras de los asistentes a eso, o sea, yo estoy de acuerdo en que el gobierno es woke, entre comillas, porque no me gusta tanto esta expresión, pero ves las caras de la audiencia, es como que el gobierno puede tener ese discurso súper metido, pero las audiencias no, porque acá no compramos, es que acá pasan otras cosas, están pasando muchas cosas al tiempo y no nos da tiempo de elaborar o casarnos con ese discurso se lo compran los Teusaki Yorkers que juegan a ser revolucionarios haciéndose la carta astral y no sé, las constelaciones dracónicas o lo que sea que se hagan y sus regresiones donde les dicen que eran revolucionarios. O sea, la gente no entiende ni siquiera esas palabras. La gente está pensando en otras cosas. No está diciendo nada, es que ese es el punto también. No está diciendo nada, pero toca todas las palabras, ¿no? La interseccionalidad, epistémica entre las culturas y la diversidad. O sea, es evidente. O sea, esto lo habría podido escribir ChatGPT, probablemente lo hizo. O sea, escríbeme un discurso que hable de ciencia y política desde la perspectiva más posmoderna y más neomarxista posible, y sale ese discurso, ese galimatías que estaba ahí exponiendo la ministra, que lo que es evidente es que de tecnología y ciencia pues no le interesa nada. Lo que le interesa es una reivindicación cultural, etcétera, etcétera, que puede ser muy loable, pero que no pertenece a este y espacio. Aprovecho para decir que adicionalmente este año desfinanciaron, quitaron el subsidio a las universidades para que los profesionales y los investigadores puedan consultar en las bases de datos científicas artículos. Ese subsidio ayudaba a que estas consultas para las universidades y para los grupos de investigación fueran gratuitas. Hubo un recorte presupuestal, lo quitaron. Claro, entonces ya cuesta entrar a las bases de datos, que cuesta mucho además inscribirse a esas bases de datos. Entonces, no, o sea, al mismo tiempo que haces este discurso de la ancestralidad y de todo lo demás, quitas la posibilidad a los investigadores, pues, de investigar, de hacer revisiones sistemáticas. O sea, esto no tiene ningún tipo de sentido. Le encanta decir, ahí dijo otra de las palabras, de esos terminuchos, es la toma de decisiones basada en la evidencia. Eso les encanta decirlo aquí también en el ambiente que yo estoy, en la pedagogía, basado en la evidencia. ¿Cuál basado en la evidencia? Si sus políticas estuvieran basadas en la evidencia, pues no producirían los resultados. Bueno, pero Hanna, yo entiendo porque ellos hablan más de la evidencia cualitativa, y eso es un poco retroceder en la ciencia sin que la evidencia cualitativa no sea necesaria. Por ejemplo, en políticas públicas nosotros usamos métodos mixtos que son qual y quanti.
Y está bien, en políticas públicas el método Quali también es muy valioso y de hecho se usa, Vale. uno lo usa y las políticas salen más robustas utilizando eso. Pero no puedes hacer solo políticas basadas en método cualitativo, porque el método cualitativo es impreciso, no te Total. da para ver un panorama robusto de las realidades que pasan con esas políticas. Y Hanna, lo que pasa, y quiero volver a lo que dijiste, que es muy, muy importante. Tú dices, mira las caras de la gente. Desde luego que no están entendiendo el enredo que ella está, teórico que ella está, del que ella está hablando. Yo estoy de acuerdo contigo. Lo que sí entiende la gente es lo que va a hacer Petro a continuación durante todo el discurso. Y es dividir a la gente entre oprimidos y opresores, entre las culturas y la gente de color que ha sido maltratada y los blancos descendientes de esclavistas. Eso sí lo entiende la gente y en este discurso la gente aplaude a Petro y lo adora porque quiero mostrarles este siguiente aparte. Él se muestra como el emancipador, el salvador. Pepe Mojica y nosotros también somos del Ejército Libertador, emancipador. Y quizás uno de los pocos presidentes de Colombia ahora es un emancipador. Y quiero ¿Qué tal el ego este? Presidente caminante, quizás, porque recorro la naturaleza y la recorrí, y la diversidad humana y la entendí, y después recorrí el mundo caminando por pueblos, tratando de entender lo otro, lo extraño. Y como demócrata radical pude entender que la diversidad no se mata, no se oculta, no se censura, sino que se hace visible, porque es nuestra gran riqueza. Bueno, ese es el discurso de la diversidad que, como ustedes saben, aquí en las elecciones que acaban de pasar, ese wokismo y esa idea de la diversidad, la inclusión y la equidad, pues perdió las elecciones, ¿no? Porque la gente está cansada de ese discurso. Pero Petro es el héroe víctima, es el victimismo heroico que es también tan característico del wokismo, ¿no? Pero el narcisismo de Petro es tan evidente, tan palmario y tan irritante, ¿no? Él es Bolívar, él es el emancipador, por Dios. Silvio, dime algo. Bueno, es que ya, o sea, a mí ya de verdad me da risa cada vez que escucho un discurso de Petro. Es como, o sea, es el mismo discurso dicho de muchas formas. Aquí hemos analizado muchos discursos de él. Es el mismo discurso dicho de muchas formas. Todo gira en torno a Petro. Él es el salvador único de la humanidad y todos lo persiguen. Hoy, por ejemplo, puso un post en el que hablaba como en lenguaje de Nostradamus, hablando de apocalípticamente, de la liberación del mundo, del bando. En este discurso sacó, ahora tiene una cosa nueva, ¿qué es lo que está diciendo ahora? Bueno, en este discurso se dedicó, y esto, Silvio, me interesa que lo comentes, sobre el Cid Campeador. Le dio por irse a hablar del Cid Campeador. Aquí está. Como esclavos, porque dice que los habían vencido. El Cid es lo contrario de Bolívar. Es un conquistador y un avasallador, y me disculpa España que se lo diga. Hace parte de su historia y se respeta como la historia de otro pueblo, pero creyó que España tenía que ser evangelizada y que la cruz y la España debían ser imperio, y destruyeron hasta el último ejército árabe civilizatorio en Europa. Los europeos creen que son superiores. Su raza aria cree que es la raza superior. Esto me indignó particularmente, porque, o sea, es que es claro, él como es el presidente profesor de historia, pero la cosa que está diciendo aquí es una barbaridad que cualquier persona, ¿cierto?, con educación de bachillerato, sabe que es totalmente falso. El Cid Campeador, ¿cierto? Rodrigo de Vivar, que primero es un personaje de la literatura, ¿no? Que seguramente existió en parte, pero eso es en el contexto, Dios mío, dice que es lo contrario de Bolívar. En el contexto de una España que está invadida por el califato, por los musulmanes. Llevaban ocupando el sur de la península española por 600 años o más, ¿cierto? Pero este man está haciéndolo parecer como que era que el Cid Campeador estaba invadiendo a los árabes. No, señor. Es ridículo. Es que no te digo que es muy chistoso, o sea, es muy chistoso porque él coge cosas de la ficción y las mezcla con otras cosas que sí son de la realidad, y luego las mezcla con películas o series que tiene en su mente.
Pero, es pero, como, pero es esto es como un popurrí de sinsentido, y cree que la mayoría de colombianos pues somos muy ignorantes para darnos cuenta de lo que dice. ofende, o sea, sobre todo porque aquí lo que va a tratar después de hacer entonces es que para conectarlo desde luego con Palestina y con Israel, ¿no? Como los musulmanes son tan buenos y siempre han sido oprimidos por los blancos del oeste de Europa, ¿no, Los señor? musulmanes son tan buenos y fueron conquistados cruelmente por el Cid campeador. Pero los musulmanes son, o sea, el Islam es una religión conquistadora. Mahoma fue un gran guerrero. La bandera de los Emiratos Árabes tiene una espada ahí. La égida. Claro, Son opresores, además son opresores, o ellos sea, se no son, metieron a no son España. no son unos liberadores, no son opresores, son Y luego se conquistadores. metieron a opresores. España y luego en los tiempos modernos se metieron a Irán, conquistaron Irán, que es persa, y ahora tienen un ayatollah ahí, un opresor. Esos sí son opresores, señor, perdón. Yo recordé los versos que dicen: Don Rodrigo el invasor ha robado vuestra espada, la tizona o la colada. La colada, mi señor, esa era la pestada, la puta que les parió. ¿De dónde es eso? Los cuentos que los bachilleres inventamos cuando estudiamos literatura. ¿Qué es cache Petro, no? Qué descache. No leyó el Cid. No leyó el Cid, leyó el título y con el título hace una historia, es lo que él se imagina. Él reescribe la literatura, reescribe la historia, él reescribe todo porque es el líder universal. Y le pide perdón. Y le pide perdón a los españoles. Es lo más. Eso es clásico. Perdón, no quiero insultarlos, pero ustedes son unos desgraciados hijos de mil putas, ¿no? Pero no los quiero insultar. El motivo de por qué los tiene que insultar. Claro, pero los invita acá, los tiene metidos a todos en su gobierno, sí, claro. con ciudadanías express. Lastimosamente tampoco habla de Bolívar, solamente su ficción. Tampoco habla de Bolívar, ni de lo que hizo positivo, ni lo critica, ni habla de Simón el maestro, ¿cómo era? Simón Palacio, ¿no? No, Rodríguez. Simón Rodríguez. Simón Rodríguez era el músico. ¿Cuándo ha hablado del maestro de Bolívar? Nunca, no le importa, se lo inventa. Era más justo. Pero miren, o sea, esto es lo que les digo, sí lo aplauden, pero miren, la mayoría de gente en el celular, mirando para abajo, mirando para otro lado, miren la audiencia. Avergonzados deberían estar, porque en este discurso que, o sea, esto para mí ya es la decadencia moral, intelectual de Petro que estamos simplemente atestiguando, ¿no? Aquí, en este discurso que duró como una hora, no habló de ciencia nada, ¿no? Se metió con Inglaterra luego y empezó a conectar a Bolívar con Inglaterra. Miren lo que dice de Bolívar, porque esto es importante también que lo tratemos, al menos hagamos el esfuerzo de desmontar esta imagen de Bolívar tan equivocada, tan errónea. Y bueno, podemos hablar de Bolívar después de escuchar lo que dice aquí el presidente. Es que es hilarante. Dio un Nobel de literatura y muchos presidentes, incluido yo. Al colegio de será así. Pero qué pena decirle a los señoritos de Bogotá, los mismos que se burlaban de Bolívar porque tenía la piel oscura y era de Venezuela. Entonces, uy, venezolano, decían los niños ricos de Santa Fe, Bogotá, y lo sacaron para abrirse. Casi lo matan. La costumbre de matar al diferente. Asesinos que siguió por toda la historia de Colombia y nos ha matado por millones en violencias, en donde nos hacen matar entre nosotros mismos. Y no saben qué es la palabra paz, no saben qué es la palabra cultura. En sus haciendas cantaban el himno de Hitler. Pues la señora se estaba riendo del presidente. Hay más gente que está riéndose, o sea. Porque no se creían latinos, sino ingleses y alemanes. Es que, Dios mío, ¿cómo improvisa? Bueno, yo quería tener mi pequeño, mini editorial sobre Bolívar. Mira lo insidioso y lo mentiroso que está diciendo. Que a Bolívar lo odiaban por su color. Sí, es cierto que Bolívar podía haber tenido, eso es cierto, el padre de Bolívar o su linaje
venía directamente conectado de los españoles comenderos, pero también tenía aparentemente mezclas con esclavos, ¿cierto? Pero que a Bolívar lo odiaran los señoritos de Santa Fe de Bogotá por su color de piel es una cosa que es indignante que lo diga, o que lo querían matar porque amaba a los pobres o esas tonterías. Dios mío, y Petro tiene que saber esto. Cuando Bolívar va y libera a Perú, ¿cierto? Él es recibido como un emperador en Perú, ¿cierto? Después de que logra esa victoria allá. Y casi que le regalan una parte del Perú que se llamó Bolivia. Y le dijeron, señor, escriba usted la Constitución de Bolivia. Y Simón Bolívar, un poco, claro, enajenado por, imagínate ser Simón Bolívar y ser un héroe, es como ser un héroe griego, pero en vida, ¿no? Él se embriagó de su propia grandeza y escribió una constitución totalmente realista, es decir, el presidente era para siempre, era rey, y el rey iba a ser él, Simón Bolívar, ¿verdad? Y lo que intentó hacer Bolívar, eso, claro, esa campaña en Perú y en Bolivia duró mucho tiempo, varios años, mientras que Santander era el presidente de Colombia. Cuando Bolívar retorna a Santa Fe de Bogotá, él les propone la constitución de Bolivia. Y claro que los neogranadinos le dicen, no, hermano, esto es volver al imperialismo español. Nosotros no queremos, ¿cierto? Las armas os dieron la independencia, pero las leyes os harán libres, ¿cierto? La frase de Francisco de Paula Santander. De Santander. Por eso es que lo quieren matar, hombre. Por eso es que lo quieren matar. Y esto no es para denigrar de Simón Bolívar. Simón Bolívar es nuestro gran héroe fundacional. Es una persona compleja, es un personaje fascinante al que le debemos, pues, todo. No es para denigrar de Bolívar, es para anotar la falsedad del presidente Petro. Y he dicho. Da mucha rabia esto. A mí en serio me da mucha risa. Es como este tipo se saca, no sé de dónde, de los cojones, se saca todo lo que dice, no sé dónde se lo saca. O sea, es como. No, es lo que dijo Vendrell una vez, ¿no? Que se toma un par de whiskies y empieza. Decir que Petro es cantinflesco es insultar a Cantinflas. ¿Ok? Sí, porque los juegos de palabras de Cantinflas son preparados. Y inteligentes. Petro no va a ningún lado. Pues sí, a la imposición de un discurso que se inventa de la moral, ¿no? Que él es bueno y los demás son malos. Petro va a la exaltación de su propio ser. Ese es el lado hacia donde va Petro, a la exaltación de su propio ser y la destrucción de todo lo que no esté de acuerdo con él. A nosotros nos irrita que cambie la historia de Bolívar o que se invente de qué trata el Cid Campeador. ¿Por qué? Porque nos irrita porque a diferencia de Petro, sí buscamos la amante griega, sí buscamos la verdad, más que imponer un relato. Creo que desde nuestros puntos de vista, algunos desde la epistemología, otros desde la fenomenología, lo que nos interesa es la realidad y la búsqueda de la verdad, más que de imponer un relato. A Petro eso es lo que le interesa, imponer un relato, y en contra de nuestras tradiciones. Bolívar fue tratado como un emperador, y desde niños nos educaron con las monedas de Bolívar, Bolívar en oro, Bolívar está al nivel de Napoleón, Bolívar está al nivel de un Jesucristo, es civilizatorio Bolívar. Para que pues Gustavo Petro nos lo narre a su manera, pues es lamentable. Yo entiendo lo que dice Chocolatín, lo que dice Gustavo Carvajal, y nosotros somos también críticos de la herencia nociva de Simón Bolívar y de sus últimos años, de su delirio de emperador. Queremos pasar ya al último tema, hablemos de tu Martín de Francisco, ¿no? ¿Tú tienes algo? Ay, Silvio, sí, pero es que este discurso es tan jugoso. Luego, solo les voy a resumir. Sigue con Petro, dale. Les voy a resumir, es que luego, bueno, voy a poner lo más chistoso que dijo, pero esto me enerva también porque es el eterno complejo de inferioridad. Aquí comentó, ustedes saben que a los el Reino Unido ahora le pide visas a los colombianos, que no era el caso hace unos años, ¿cierto? Es porque tienen un problema de migración miedoso con Colombia. No, es por racismo, Hanna, es por el racismo de los anglosajones.
La xenofobia, por eso es que Trump, por eso ganaron las elecciones aquí los trumpistas, porque odian al diferente y odian al marroncito y a la gente de color como nosotros. Pero eso era mexicano. Y yo creo que sigue con un alma mexicana. Pero ahora ponen muros, como en los campos de concentración, para que ni los mexicanos, ni los colombianos, ni ningún latinoamericano entre allá, porque nos consideran inferiores, engañados por un sueño que se volvió ficticio, porque no es que se tiene la casa y el carro, sino que se vive esclavo del banco para poderla pagar todo el tiempo trabajando. Bien, pues es posible que San Andrés Isla sea libertaria siempre. Bueno, perdón, es que ese para mí es importante. Durante todo el discurso utiliza ese expediente, ¿no? Que es un complejo de inferioridad muy tremendo que tiene Petro, ¿sí o no? Es ridículo comparar una visa con un campo de concentración, de verdad. O sea, o el problema migratorio que hay en la frontera con México con Hitler, ¿sí? O sea, pero es eso, o sea, un líder debería estar inspirando a la gente, uniendo a la gente, en lugar de estar sembrando el resquemor, ¿no? Es que nos odian porque somos, esa retórica tiene que terminar. Pero mira que a mí me parece algo de acá muy clave por un comentario que nos dejaron en el programa pasado, además de los comentarios, porque yo fumo, pobrecitos, que les molesta tanto mi humo a través de la pantalla, pero un comentario acerca de que no conocíamos la diferencia entre o que yo no conocía la diferencia entre neocolonialismo y decolonialismo, porque el decolonialismo era la unión de las naciones, y lo otro era nacionalista, casi que me dijeron que yo era una nacionalista, y es como, no, a ver, o sea, a ver, ¿cómo puedes hablar de colonialismo con como un man que dice y ataca a otros países, a otras naciones, como de imperios nazis que ponen muros y campos de concentración? ¿Cómo puedes decir que eso es decolonial? Al mismo tiempo que permite que poderes hegemónicos de España, porque son hegemónicos ahora, lo son, llevan mucho rato siendo hegemónicos, son los que manejan el poder en España, tengan injerencia en las decisiones de nuestro país, en las decisiones políticas, sociales y culturales de nuestro país, de una forma tan evidente. Eso no es decolonialismo. El discurso de Petro hoy, hace 4 días, es un discurso nacionalista o que apela al nacionalismo cuando dice, es que entonces nosotros le tenemos que poner visas a los ingleses porque no podemos dejar. Ese es un discurso nacionalista, compañeros, no es un discurso de colonial. ¿Qué hago? Yo no me inventé el de colonialismo. Ustedes que manejan también la palabra, dense cuenta que su compañerito presidente, cuando le sirve, apela al decolonialismo y a la integración de naciones, y cuando no le sirve, apela al nacionalismo y a la emancipación del pueblo y a la liberación del pueblo colombiano y latino, simplemente porque está en desacuerdo con las decisiones de otra nación. Entonces, ¿me sirve y no me sirve? De colonialista no es. No es un aprovechado. Él no está defendiendo al pueblo colombiano, él está defendiendo al pueblo colombiano de color. Porque los blancos, oligarcas, descendientes de esclavistas, son el enemigo interior que hay que destruir, ¿sí? Aquí, ese discurso no es decolonial de ninguna forma. Pues. No se echen pajazos mentales. No, es resentimiento puro y duro. Y aquí nos va a confesar que él se leyó el Corán. A su propio. El Corán también es una sabiduría y dice que aquel infiel que ofenda en su casa a un fiel, tiene el fiel el derecho divino de ofender al infiel en su propia casa. Y se olvidan de esa cultura que ataca a quien lo ataca. Y no son capaces de entenderse con el diferente y creen que son superiores arios sobre los árabes. Bueno, lo siento, es que esto también es muy... O sea, aquí lo que está proponiendo es que es la tesis, la hipótesis de los izquierdistas, y es que Palestina está defendiéndose porque lo están invadiendo y porque tiene derecho a invadirse y bueno, pero cualquiera que lea el Corán, ¿cierto? Y que le interese esto al menos un poquito, sabe que la religión islámica está fundamentada sobre el judaísmo y el cristianismo, son las religiones abrahámicas. Solamente el Corán dice explícitamente que a los infieles hay que destruirlos, ¿sí? Lo dice. Ya uno como lo quiere interpretar, lo puede interpretar, pero
los yihadistas y Hamas y Hezbollah y el Ayatollah Khomeini, ellos están utilizando el Corán como herramienta para destruir al diferente. Ellos son los genocidas, señor. Pero bueno, esa es otra simplicidad. Pues ahí también, otra vez, conflicto de Israel-Palestina. Israel también ha sido parte del genocidio. O sea, el gobierno de Netanyahu es una mierda. Pero bueno, más allá de eso, el hecho de que Gustavo Petro, en un evento de ciencia y tecnología en Colombia, esté hablando del Corán como si fuera nuestra guía y nuestra hoja de ruta, habla muy mal de Petro, habla muy mal del gobierno de Petro. Es que nosotros no tenemos por qué usar el Corán como guía. O sea, ¿por qué? No sé, marica, si querías hablar de un libro guía, habla entonces de la Constitución de la que tanto te arrepientes y luego dices que participaste construyéndola. O sea, cállate, no me interesa, habla de ciencia y tecnología, cuéntame cómo vas a financiar las revistas científicas en las universidades, cuéntame cómo vas a aumentar el presupuesto de educación, cállate. Eso implicaría ser un ejecutivo. Mira, aquí va a hablar de ciencia, ok, ya lo último que muestro, porque aquí sí hablo de ciencia con gran elocuencia. La bomba atómica. La bomba atómica. Siempre he pensado si la fórmula no debería complementarse, porque como la fórmula es energía es igual a masa por velocidad acelerada al cuadrado. Física. Pero no pensó que podía haber una energía que se llamase amor. Amor. No jodas, o sea, es un físico ahora y va a reemplazar la energía de la fórmula de Einstein por amor. Y esto es lo más que habla de ciencia este HP. No, es que eso fue lo único que dijo de ciencia. Luego se puso a hablar de microchips, que por qué nosotros en Colombia no fabricábamos microchips, que por qué... Luego le tiró mierda a Gaviria, porque fue su ministro de Educación, que qué gran error cometió al poner a un oligarca de ministro de Educación. Es terrible. El gran error lo cometieron todos los liberales que se metieron con este estúpido. Todos los que creímos en que sí, que era necesario un cambio, ¿no? Y ya. Dicho esto, los únicos liberales que no le aceptaron fueron los del nuevo liberalismo, fueron los únicos que no le copiaron, los únicos.